Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. La crisis en Turquía, la crisis económica, quiero decir, está teniendo más impacto en el resto del mundo del que en principio se esperaría de una economía del tamaño de la turca, que representa aproximadamente el 1% de toda la economía mundial. Es decir, que si el país se constipa, como es el caso, pues algo se tiene que notar en las proximidades del país. Esto, en principio, y lo que se esperaría, como decía hace un momento, pero no que se sintiese en el otro lado del mundo. Pues bien, no solo ha partido el espinazo de algún banco español como el BBVA, que se despeñó en bolsa la semana pasada a raíz de la devaluación de la lira. El BBVA es propietario de un banco en Turquía, uno de los principales bancos, el banco Garanti, y por lo tanto pues está todavía hoy, y lo que le queda por delante, pasándolo bastante mal, sino que muy lejos de Turquía, al otro lado del charco, los nervios de los gobiernos, y de los mercados de estos países como Argentina, como Brasil, México, Colombia, pues también en la India, no solo en América, también en la India, en Sudáfrica, pues se pusieron al borde. Durante varios días han estado, y todavía siguen hoy, bastante nerviosos porque han visto cómo sus propias divisas también se devaluaban. Claro, aquí lo suyo es preguntarse qué hilo conductor une a todas estas economías tan lejanas entre sí y que no tienen ni mucha relación entre ellos, ni siquiera mucha relación con Turquía, ni Argentina con Turquía, ni México con Turquía, ni México con Sudáfrica. Pues la verdad es que es bastante simple. Son economías todas emergentes, son las mismas que hace solo unos años, no tantos, estamos hablando de 2 o 3, eran pues la gran esperanza del capitalismo global. Les hacían reportajes a todas estas economías emergentes, los próximos que entran en el primer mundo, y nos sacaban imágenes de ciertas ciudades, especialmente de ciudades turcas, también de otras partes del mundo, de estas economías emergentes. Incluso no es exactamente corresponde al 100% con los BRICS, pero sí está asociado más o menos con ello. Bueno, pues hoy lo que nos encontramos es que eran países más dependientes del crédito y del capital extranjero de lo que nos habían venido contando. Y claro, la fuente de este capital, de estos créditos, está empezando a secarse. La primera víctima de la crisis turca, no de la semana pasada, vamos, aunque la crisis ya la arrastran desde hace unos meses, pero se puso bastante peor la semana pasada. Hice un programa al respecto sobre el tema de la devaluación de la lira y las razones las claves por las cuales Turquía se encontraba en esta situación. Pues bien, la primera víctima no fue al otro lado del mar Egeo, que hubiera sido lo previsible, o al otro lado del Mar Negro, no. La primera víctima cayó, y además de manera repentina, a 13.000 kilómetros de allí, en Argentina. 13.000 kilómetros es lo que hay desde la península Anatolia hasta aproximadamente La Pampa. Lo he medido con el Google Maps, que tiene una regla para medir, y me ha salido eso, unos 13.000 kilómetros, que es bastante distancia. También hay mucha distancia humana, es decir, no hay muchas relaciones humanas entre Turquía y Argentina. Las relaciones políticas pues son las normales, correctas entre dos países, pero tampoco muy fluidas. La relación económica no es muy significativa. No hay una balanza comercial entre ambos que podamos hablar de cientos y cientos de millones de dólares. No, en absoluto, hombre, sí hay algo de comercio, pero no demasiado. Pero ambas economías, sin embargo, van de la mano desde hace meses, con el tema de sus crisis respectivas, que además son crisis bastante parecidas. Lo cual en principio no es extraño, a poco que investiguemos un poquito y lo miremos bien, porque ambas son dependientes, como os decía en la introducción, de capitales extranjeros que afluyen al país o que han estado afluyendo al país en forma de créditos, básicamente, para mantener la economía funcionando. No son los únicos, Turquía y Argentina, he empezado con este ejemplo, pero hay más. Os decía antes el caso de México, Sudáfrica, o la propia Colombia, o Brasil, que les pasa algo similar. Los planes de quantitative easing, estos de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, les habían convertido en adictos al dinero fácil. Había muchísimo dinero en el mercado. Esto Daniel Lacalle lo resumió hace un par de años con un término magistral que era el gas de la risa monetario.
la gran trampa lo emplea, y bueno, y lo emplea mucho en sus artículos y en sus notas que hace por televisión, y era eso mismo. Estos dos grandes bancos, los dos mayores bancos centrales del mundo, la Fed y el Banco Central Europeo, para tratar de evitar que tanto la Unión Europea como Estados Unidos volviesen a caer en la crisis, abrieron el grifo, abrieron la llave de paso de ese gas, de la risa, y parte de ese gas no se quedó ni en Europa ni en Estados Unidos, entre otras cosas porque no había demanda de toda esa cantidad de dinero, y una buena parte se fue a estas economías emergentes. Es decir, se fue no solo a los estados, por supuesto que también, que emitieron un montón de bonos que compraban los inversores con esperanza de que los estados, pues estos países creciesen y bien, recuperasen el dinero invertido, sino también a bancos y a empresas que se veían con efectivo en la mano y buscaban dónde invertirlo. A ver, esto es fácil de entender, no hay que pensar en una gran empresa, ni en un gran banco, ni en un gran gobierno. Cualquiera de nosotros, pues si nos vemos con dinero fresco en la mano, porque hemos hecho un buen negocio o hemos recibido una herencia, qué sé yo, y de pronto pues nos encontramos, no con miles de millones de euros, pero sí, no tengo ni idea, 150.000 euros, 200.000 euros que de pronto nos han llegado legalmente, estoy hablando, pues y lo lógico es que queramos conservarlos y, a ser posible, multiplicarlos. Es perfectamente lógico para el día de mañana, ¿no? Y lo primero que buscamos es oportunidades. Es bueno, a ver dónde yo puedo, como mínimo, que no pierdan valor. Y después, si es posible, pues si tengo 150.000, que dentro de unos años se hayan convertido en 300.000 y haya duplicado todo este capital, ¿no? Bueno, pues esto, que cualquiera de nosotros lo entendemos a título individual, y en alguna ocasión lo hemos hecho, si hemos tenido una paga extra o lo que sea, y hemos tratado, bueno, con nuestros magros salarios tratamos, yo por lo menos siempre he tratado de tener ahorros y de buscar el modo de que si las cosas me van muy mal, pues no verme condenado al hambre, ¿no? Bien, pues una empresa, un banco que tiene mucho dinero, que puede acceder, especialmente los bancos, que pueden acceder que son los que accedían, en definitiva, a estos planes de flexibilización cuantitativa. El gas de la risa monetario iba dirigido a los bancos, y han sido los bancos los primeros beneficiarios de todo esto. Bueno, pues estos buscaban oportunidades en el mercado global. A ver, donde hay países a los que se les estén dando previsiones de crecimiento altas, de 2 dígitos preferiblemente, porque si invertimos aquí, queremos recuperar lo invertido y queremos recuperarlo con su comisión correspondiente, es decir, más dinero del que metimos allí. Es decir, en países en los que haya grandes planes de infraestructuras, nuevos nichos de mercado, clases medias en expansión. En fin, que las rentabilidades en países como Turquía o como México o como el propio Brasil, esto lo sabemos, no hay más que echar la vista atrás, 10 años atrás, 9 años atrás, pues parecían bastante más atractivas que en economías del primer mundo, como Francia, como Alemania, no digamos ya las del sur de Europa, que atravesaron una crisis muy acusada a principios de esta década. Si tengo ese dinero no lo voy a invertir en Portugal, o no digamos ya en Grecia. Prefiero casi llevármelo a Turquía, donde están construyendo nuevos aeropuertos, donde hay un optimismo generalizado, donde la economía crece al 8%, etc. Turquía, como comentaba aquí la semana pasada, que hice un programa dedicado a esto, como os decía, era el paraíso. Paraíso para una empresa o para un banco. Se estaban construyendo miles de kilómetros de autopista, una red de alta velocidad nueva, puentes aquí y allá, hospitales, proyectos urbanos. Una parte de ese dinero lo gastaba el gobierno a través de puro gasto público, es decir, la construcción de hospitales, aunque no solo, también se construían hospitales privados. Pero bueno, si es el caso, por ejemplo, de las autopistas o de los nuevos puentes en el Bósforo o de la red de alta velocidad. Y otras empresas que se endeudaban con la banca para emprender proyectos de inversión múltiples, sea construir un centro comercial o voy a instalar aquí una nueva planta para fabricar esto o lo otro. En fin, que cuando la economía va bien, todo el mundo está contento y pide dinero y lo invierte y piensa que si ha invertido 100, pues al final va a ganar con eso 200. Lo normal en cualquier ciclo, en la parte alta del ciclo. Uno de los bancos que prestaba ese dinero era BBVA, que, como os decía antes, pues es propietario de la mitad, no llega al 50, el 49,9 creo que es, del Garanti, que es uno de los principales bancos de Turquía. El BBVA entró en Garanti en el año 2010, yo lo recuerdo, en aquel entonces hacía información económica y recuerdo cuando compraron su primer paquete de acciones, no sé si era un 15, un 20%, luego con los años fueron comprando más. Claro, en aquella época la economía turca
pues crecía al 10%. Creo recordar que el año pasado, la semana pasada os lo dije, en 2011 creció al 11%. Aquello era el paraíso, era perfecto, era el negocio del siglo. A ver, cuando tú tienes dinero en la mano, fresquito, o mejor dicho, más que fresquito, calentito, y ves que hay un país cerca del tuyo, un país que en aquel momento además Turquía no había dado este giro tan brutal desde el punto de vista geopolítico. El Erdogan del año 2010 no era el Erdogan actual, estaba en clave Unión Europea, a ver si nos integramos, etcétera. Bueno, pues era perfectamente comprensible que invirtiesen ahí. No parecía una inversión de riesgo. Al final ha terminado resultando que sí. Han tenido que observar a lo largo de esta última semana, pues como lo de la devaluación de la lira les va a terminar costando, lo leía ayer en El Economista, o sea, así como 500 millones de euros, una barbaridad. Es decir, no de pérdidas, pero sí de beneficios, 500 millones de euros menos de beneficio. Los bancos que van bien hablan en esos términos. Es decir, a ver, con esto no significa que el banco vaya a entrar en pérdidas, ¿eh? No pensemos aquí que es que Turquía ha tirado al BBVA abajo. En otros mercados, como el español, pues no les va mal. O tampoco les va mal en Estados Unidos. Ahí tienen una filial que se llama BBVA Compass, que está presente en algunos estados. Pero claro, también están expuestos a otros emergentes, como el caso de Argentina, por ejemplo, con el Banco Francés, o otros países de México también, otros países de Hispanoamérica. Bueno, pues en la sede del BBVA en Madrid, que es este edificio tan bonito que hicieron hace unos años, a la salida de la ciudad, en la carretera de Burgos, con forma de vela, de hecho el edificio se llama La Vela, llevan semanas maldiciendo en arameo, bueno, más que en arameo, han estado maldiciendo en turco, que es lo propio, pues los inversores que veían esto no han todavía o maldecido en turco, pero se ven maldiciendo en turco dentro de poco. De ahí que han empezado a ponerse bastante nerviosos. Y han hecho unas cuantas cosas, y las han hecho todas muy rápido, porque aquí no hay mucho tiempo que perder. Lo primero que han hecho es dejar de invertir en el acto, no solo en Turquía, sino en prácticamente todos los emergentes. Lo segundo, sacar el dinero de Turquía a la de ya. Ha habido una salida de capitales bestial. Curiosamente, Erdogan ha aguantado el tipo y no ha metido un control de capitales. Ya veremos si la cosa persevera en los próximos meses, si consigue mantenerlo o no mantenerlo, pero no lo ha hecho. Y a mí me sorprendió porque pensé que iba a hacer, aunque fuera un control de capitales suave, no un corralito a lo bestia, pero no ha hecho nada. Y bueno, y lo tercero es no arriesgarse o no exponerse a economías que estén cortadas por el mismo patrón. Todas estas economías han dejado ya de ser atractivas. Todo el atractivo que tenían hace, pues 8 años, lo han perdido de golpe. Bueno, no ha sido de golpe, ya esto se veía venir. Esto se veía venir desde el momento en el que en la Reserva Federal dijeron que se acababa la barra libre, es decir, que iban a cortar el gas de la risa. Luego empezaron a subir los tipos. Luego llegó el Banco Central Europeo y dijo que bueno, dijo no, ha empezado ya a cortar la expansión. Bueno, era una cuestión de tiempo. No es algo que haya sucedido de golpe y porrazo. Más o menos se sabía. Ha estallado en Turquía porque es donde probablemente, como os decía antes, era el paraíso. Es donde se habían cometido todas las locuras y todos los excesos propios de este ciclo en los emergentes, ¿no? Es decir, ya no hay tanto dinero disponible en el mercado para invertir aquí y allá, eso por un lado. Y luego, por otro, en un escenario en el que el dólar y el euro se aprecian y se están apreciando contra estas divisas, en el que escapan los capitales, y eso lo estamos viendo diariamente, pues en un escenario así, eso obliga a que los gobiernos, el de Turquía, el de Argentina, el de México, etcétera, etcétera, pues adopten políticas de ajuste y eso repercuta directamente en el crecimiento del PIB. Bueno, pues en un escenario así nadie quiere invertir. Por la razón simple que os decía al principio, tengo dinero en la mano y quiero multiplicarlo. Y en un escenario así todo lo que puede suceder es que en lugar de multiplicarlo, lo divida. Es decir, salga escaldado, en una palabra. Bien, pues a partir de aquí ya todo más o menos va en cadena. Se invierte menos y parte de lo invertido no se recupera. Por dos razones. Una, porque se lo ha comido la devaluación, que es la devaluación de la divisa propia. Y otra porque los deudores directamente han presentado la suspensión de pagos. Leía el otro día
que este tercer puente del Bósforo, del que os hablaba aquí en la contra, pues estaba amenazando ruina económica a los que lo habían construido. No había cubierto las expectativas de tráfico que se habían hecho antes de su construcción. Y claro, el puente hubo que pagarlo. Y ya está construido, ya está operativo y abierto. Entonces, si al final resulta que no, pues eso, que se han gastado ahí una millonada y no tiene las expectativas de ingresos que se pensaban, pues alguien se tendrá que comer esas pérdidas. O directamente algunas empresas suspenden pagos. En España tenemos un caso relativamente reciente parecido, que fue el de las autopistas estas radiales que se hicieron en Madrid, una serie de autopistas duplicadas sobre las que ya entraban en la ciudad, que hicieron unas cuantas empresas privadas, unas concesionarias, pero tenía muy poco tráfico, porque la gente tiene que ir realmente a una autopista francamente colapsada para que vaya por la alternativa de pago, ¿no? Y en algunos casos, pues, qué sé yo, el túnel para cruzar la sierra, pues la gente sí cogía el túnel, pero no para ahorrarse a lo mejor una retención de 20 minutos. Y estas empresas concesionarias, pues fueron todas, bueno, al final se las han relajado el Estado y que se encargue el contribuyente de pagar estas cosas. Lo cierto, y volviendo sobre este tema, es que hace solo 3 años el panorama era completamente distinto, ¿eh? Es decir, en Turquía, en México, donde fuese, todo el que pedía dinero se lo daban. Estoy hablando no de particulares, sino de empresas y del gobierno y de bancos. Bueno, aunque luego eso, evidentemente, allá a los particulares también se transmitía. En Turquía mucha gente se ha endeudado para comprarse una casa, para adquirir un coche, etcétera. Pues bien, de eso ya se pueden ir olvidando. Eso de levantar la mano y que les sacudan dinero. Los tipos en Estados Unidos han subido. Esto yo creo que es una noticia que no se está dando lo suficiente, pero que es importante, que está teniendo ya consecuencias y que va a tener consecuencias mayores en el futuro. Entre otras cosas, porque el nuevo, ya no tan nuevo, pero el nuevo gobernador de la Reserva Federal, que se llama Jerome Powell, ya ha dicho que están al 2% y que seguirá subiéndolos en lo que queda de año. No ha dicho en los próximos años, no. En lo que queda de años, no. Lo mismo cierra el 2,5% este año. Con los tipos en positivo en Estados Unidos, con Draghi cerrando el grifo, quiere cerrarlo completamente antes del mes de diciembre, antes de que termine 2018, pues claro, ¿quién se va a querer meterse en belenes en América del Sur o en la propia Turquía? No compensa, en una palabra, asumir riesgos pudiendo obtener esas mismas rentabilidades en otros lugares. En el propio Estados Unidos, por ejemplo, con tipos de interés realmente interesantes, y perdón por la aliteración. Y más aún después de lo que está pasando, y que está pasando delante de los ojos de todo el mundo. Y de ver cómo los que pidieron pues tienen problemas ahora para devolver lo que habían pedido, que en muchos casos fue más evidentemente los préstamos se hacían en dólares, que ahora está mucho más fuerte con respecto, por ejemplo, a la divisa. La turca ha sido un desastre. La lira turca ha perdido un 50% de su valor desde que empezó el año. El último 30% lo ha palmado ahora. Es decir, que no es casualidad que de las economías emergentes hayan salido, que son 1.400 millones de dólares solo en la última semana. Estamos hablando de tonto el último. Simplemente no se les puede culpar, ¿eh? No quieren perder ese dinero. Bastante con lo que les ha tocado palmar en las últimas semanas como para que quieran palmar más. Es perfectamente razonable. No entro ya en condenarlo o no condenarlo, porque estas son las típicas condenas retóricas a las que son muy dados los políticos. Pero claro, ellos no arriesgan su dinero, siempre arriesgan nuestro dinero. Las empresas no, las empresas arriesgan su propio dinero. Y los inversores también. Lo que queda por ver, y esto yo creo que ya tiene implicaciones políticas directas, es dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar esto. Porque la crisis turca puede quedarse aquí en una especie de crisis veraniega y que dentro de unos meses ya no nos acordemos de ella, más que mirando la hemeroteca, o convertirse en una crisis que se termine extendiendo, como aquella del sudeste asiático del año 1997, que se termine extendiendo por otros países lejanísimos de la propia Turquía. Como he dicho antes, Argentina o Colombia o México, Brasil.
Pues la verdad es que yo no lo sé, no tengo ni idea. No soy adivino, vamos. Y si desde luego si lo fuese, no os lo estaría contando por aquí, estaría asesorando a algún banquero de inversión. Pues depende, yo creo que en buena medida de lo que hagan, no solo en Turquía, que también, por supuesto, sino en lugares como Argentina, como Colombia o como México. Si dejan de gastar como posesos, los gobiernos estoy hablando, todos están con problemas de déficit, todos están con problemas de endeudamiento, a la vez controlan la inflación, pues no se podrían salir de ahí magullados, pero más o menos ilesos, más o menos. El golpe desde luego ya se lo llevan. Pero claro, eso tendría consecuencias políticas directas. En una situación un tanto peculiar. Aquí tenemos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina está Mauricio Macri, pero no está en mitad de mandato, está al final. Dentro de un año hay elecciones y se la juega. Luego en Colombia y en México tenemos dos presidentes recién elegidos, que no creo que estén dispuestos a, no sé, lo mismo me equivoco, a desgastarse mucho en su primer año de mandato. Aunque sería el momento idóneo, desde luego. Si tienes que hacer reformas, hazlas al llegar. Luego tienes ya 4 o 5 años o los que te toquen. El caso de AMLO son 6, no está mal, para beneficiarte de esas reformas. Claro, pero estamos hablando de reformas que implican cerrar la llave del gasto y bueno, y hacer reformas para consolidar para evitar el déficit público. Estas reformas se deberían de haber hecho en los años buenos, pero claro, esto siempre se dice. Esto no pasa en México, pasa en todos los sitios. Los políticos esperan a tener al lobo delante para echar a correr. No les basta con oír al lobo aullar a lo lejos. Ay, que viene el lobo, bueno, ya llegará. Vamos, como tienen delante, cuando el lobo ya les ha enseñado las fauces, es cuando echan a correr y a veces, claro, pues les pilla. Y les da un buen mordisco. Esto es lo que podría suceder. Porque esas reformas, como digo, no se hicieron en su momento cuando el dinero afluía alegremente. No lo sé, es difícil, pero no imposible. Me deja un oyente que se llama Daniel, una reflexión, o mejor dicho, más que una reflexión, lo dice así textualmente, quiere plantear una hipótesis sobre el tema del Aquarius y todo lo que ha sucedido a su alrededor en los 2 últimos meses. Me gustaría plantear una hipótesis sobre el tema que has tratado de el Aquarius segunda parte, y creo que va más allá de la lectura cuando creo que Marruecos, que es nuestra barrera, digamos, natural, y la que se estaba encargando de que ya no haya saltos masivos a la valla ni salieran ese número indefinido de pateras, creo que está en todo su derecho y comprendo su enfado cuando digo que yo me estoy encargando de que España, por una serie de tratados y una serie de privilegios, hace que yo no meta tanta migración por la frontera española, pero tú, como presidente, acoges a un barco en un puerto de Valencia sin ton ni son. Pues creo que Marruecos, y esto es a título propio, creo que Marruecos se ha enfadado de verdad y ha dicho: anchas Castilla, no querías arroz, pues toma 2 tazas. Pues sí, Daniel, es plausible la hipótesis. Ahora solo falta confirmarla con datos, claro, con datos que la avalen, pero está bien tirada, no te lo voy a negar. De cualquier manera, ahora mismo, en este preciso instante, Marruecos tiene problemas más urgentes que atender en el Rif, que no son el de la inmigración. No sé si te informas un poco, si lees algo sobre lo que sucede en Marruecos. Yo la verdad es que no mucho. Hay países que dirigen mi atención bastante más a menudo, pero vamos, sí, siempre al final. En España, por una cosa u otra, siempre te sale información de Marruecos. Bueno, sabrás que llevan un montón de tiempo, es casi para 2 años, que están con revueltas en esta región norteña, que es el Rif, lo que fue en tiempos el protectorado español de Marruecos. Bueno, pues empezaron en el año 2016. Han sido manifestaciones reprimidas en muchos casos muy violentamente, las ha ahogado, evidentemente, con policía, pero que el problema sigue ahí. Y no saben muy bien cómo sofocarlo. Luego Marruecos además es un
estado satélite de Francia. Lo es con Macron, pero lo fue con Hollande, lo fue con Sarkozy, con Chirac, con todo el presidente de Francia sigue teniendo muchísima importancia en Marruecos, y no voy a decir que en Marruecos haga lo que diga el presidente francés, porque no sería cierto, pero sí que tiene una capacidad de influencia sobre aquel país muy grande. Más a todos los efectos, económicos y políticos. No sé, yo no veo a Mohamed VI, que Mohamed VI es, por cierto, el rey, el monarca más estrafalario del mundo. Hay unas fotografías por ahí. Yo a veces disfruto solo mirando fotografías de Mohamed VI. Le ves y parece un cantante de estos de reggaetón, mayamero. Buscadlas, de verdad. No parece un rey, ni siquiera un rey moro. Es decir, ni siquiera tiene que diga, no, es que va vestido de moro. No. Es que se viste de cosas raras, con unas corbatas extrañas y tal. Bueno, es su estilo, debe ser el que le gusta. Bueno, pues yo no veo a este hombre queriendo molestar a Macron o a la propia Unión Europea, a la que, por cierto, le sacan bastante dinero en concepto de esto de la inmigración. Pero bueno, ya digo, tu tesis es plausible y lo único que he hecho es sacarle unas pegas, porque a las tesis plausibles, no solo a las tuyas, sino yo empiezo siempre con las mías. Cuando pienso en algo, empiezo a falsarlo. Bien, pues tengo ya en otro orden de cosas, tengo a José Manuel, que es un oyente de Madrid, que ha escuchado mi participación en La Escóbula de la Brújula, un podcast muy guapo que hay desde hace muchos años, y al parecer le ha gustado. Que nos lo cuente él. Que me alegró muchísimo oírte en La Escóbula. Pues yo conozco a Carlos, a Jesús, a David, a Juan Ignacio Cuesta, a todos, de La Rosa de los Vientos, de toda la vida. Que ojalá vuelvas a ir, tío, porque fue un programa de verdad delicioso, tío, ¿sabes? Y yo sabía que ibas a hacerte buenas migas con Carlos, igual que las hice yo la primera vez que quedé con él. Que nada, que un abrazo muy fuerte y que me encanta escucharte, tío. Pues mira, el placer de ir a La Escóbula ha sido enteramente mío. La Escóbula de la Brújula estuvo durante una temporada emitiéndose en Radio 4G cuando yo trabajaba en Radio 4G, y les recuerdo de verles allí, de que emitían el programa por las noches. Me gustaba mucho escucharlo, por supuesto, ¿no? La cuestión es que me llamó hace unos meses Jesús Callejo, me comentó la idea, oye, ¿por qué no haces un par de programas con nosotros y tal? Hasta me propusieron que eligiese temas y dije, bueno, pues no sé, ¿por qué no hacemos uno de Fernando VI, que fue un rey Borbón del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, muy desconocido? De ahí que sacarlo. De Fernando VII se ha hablado mucho, y de Fernando V, que se llama Fernando el Católico, también, ¿no? Fernando VI siempre se queda como, y fue un buen rey. Bueno, le comenté este y otro, ya además de historia contemporánea, otro personaje del que nunca habían tratado de manera monográfica, que era Margaret Thatcher. La cuestión es que hicimos el programa, ya está, lo tenéis en emisión, lo tenéis, en podcast, podéis escucharlo. Y nada, fui allí y la verdad es que estuvo fantástico, son una gente excelente, todos los de La Escóbula de la Brújula. Fue una experiencia muy grata. Si queréis escucharlos, no tenéis más que buscar en iVoox La Escóbula de la Brújula. Veréis que no solo los programas en los que yo estuve, sino todos los programas que hacen pues Callejo y toda su gente, que son tipos extraordinarios, son realmente buenos. Es un programa que merece la pena. Ya vamos a ir terminando, vamos con Rafael de Sevilla, que también está encantado, pero no con La Escóbula de la Brújula, al menos no me lo ha dicho. Rafael, por cierto, si no has escuchado La Escóbula, tienes que hacerlo, sino con eso de que Pizarro se deje caer por la contra, o al menos se deje caer en persona. Quería sumarme a la felicitación del oyente César, que ha querido felicitarte por el programa del otro día con Pizarro, ¿no? Fue una novedad muy curiosa, muy agradable, en un formato nuevo dentro de tu programa. Creo que nos gustó mucho a todos, y la verdad es que es una maravilla escucharos a los dos, y Pizarro además, con el mérito que tiene, que esa no es su dedicación profesional. Él es médico y encima saca tiempo para realizar esos comentarios que me imagino que estarán elaborados, que no dirá lo primero que se le viene a la cabeza, que ha escuchado, que ha leído en los medios. Vamos, que a mí me parece un humanista con todas las letras y como la copa de un pino. Entonces, si pudierais repetir con cierta frecuencia este formato, y ya no solo con Pizarro, sino con otros personajes de notoriedad política, económica, histórica, etcétera, etcétera, pues a los oyentes os lo agradeceríamos muchísimo. Y eso es todo.
Gracias, Fernando, un abrazo muy fuerte, sigue así. Pues muchas gracias, Rafa. Pizarro, me harto de decirlo, se lo he dicho a él además en persona, eres el número uno, tío, ¿qué le vamos a hacer? Uno nace así, no, esto no se elige, esto es una cosa con la que has nacido y tienes que vivir con ella. Y bueno, y como es el número uno, en este programa tenemos la suerte de despedirnos con él todos los días, y hoy también. En Occidente, cuando un periodista señala a un político como corrupto, sabe que el prejuicio jaleará su acusación, mientras él se jacta de ejercicio democrático y de libertad. El caso es que si desde el poder se le acusa de vendido, el prejuicio jalea la acusación con la misma intensidad, y entonces el periodista equipara el agravio a la más atroz represión liberticida. Y es que en Occidente los periodistas tienen un concepto de sí mismos y de su labor elevadísimos, sobre todo teniendo en cuenta de los medios de los que disponen, las libertades de las que gozan y lo sesgadamente que se manifiestan. Cuando puede ofenderte un tipo al que has tachado de insolvente, el problema puede ser tu propia insolvencia. Pero este razonamiento precisa cierta autocrítica, y los periodistas están para la crítica, sin prefijos. Con el saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado esta contra del martes 21 de agosto. Yo, por supuesto, mañana, que será miércoles 22 de agosto, también estaré por aquí. A finales de esta semana voy a tener que hacer un viaje a Barcelona, aquí cerquita, porque tengo trabajo allí, pero vamos, voy a ver si procuro faltar lo mínimo posible, porque ya sabéis que lo que más me gusta a mí es hacer la contra, es decir, estar con todos vosotros. Hasta mañana.